Pero de las cuestiones fundamentales, primero que todo, y está en el video del playlist que se llama Primeros Pasos. ¿Cómo yo me muevo en la escena? Bueno, ahí estoy moviéndome, acuérdense con Alt y los tres botones del mouse para esta operación. ¿Cómo muevo un objeto? Primero que todo, un objeto lo creo desde aquí, crear, ya les dije, un cubo, por ejemplo, y el objeto o el componente del objeto se mueve con W, E y R, ¿cierto? Traslación, rotación y escala. Y para ingresar a mover un componente de un objeto es F8, ¿cierto? Esa es la diferencia. La F8 me permite mover el objeto o un componente del objeto. Y si quiero mover un componente del objeto, tengo que definir cuál componente del objeto quiero. Entonces, ahí presiono el botón derecho del mouse y ahí yo defino qué componente quiero. Face, Edge o Vertex. Ahora, todo lo que yo haga con este elemento en términos de con este objeto, en términos de esa función de trasladarlo, rotar o escalarlo, ustedes lo pueden ver acá en el lado izquierdo de la pantalla en una pestaña que se llama Channel Box, que si ustedes la presionan se va a minimizar o se va a ampliar. Y de hecho, si mueven el objeto, ahí ustedes van a empezar a ver números. ¿Ok? Esos números representan la distancia, según las unidades del programa, la distancia que hay de el origen, que es ese puntito que está ahí al centro, donde se crean los objetos, todos se van a empezar a crear ahí. Y si yo lo muevo para allá, ahí me dice que se movió tantas unidades desde ese punto. Ahí se movió tantas unidades de ese punto. Ahí se movió tantas unidades desde ese punto. ¿Ok? Eh, entonces, ¿cuántas unidades lo escalé desde ese punto? ¿Cuántas unidades las roté desde ese punto? ¿Ya? Esas unidades se calculan en relación a ese punto y se calculan en relación a un pivot, ¿cierto? O un lugar donde se encuentra ese manipulador. En este caso, el cubo y todas las primitivas tienen su pivote en el centro, ¿ok? Por lo tanto, para rotar este objeto, yo lo puedo hacer desde ese pivote. Pero si no, ¿qué pasa si yo quiero rotar el objeto y ese pivote esté por acá, para que se mueva así como con mayor distancia? Lo que tengo que hacer es modificar el pivote de este cubo. Y ese pivote se modifica presionando la letra D. Primero que todo tengo la W porque es el manipulador que yo ocupo para mover algo, pero con la letra D yo voy a mover el pivote, ¿cierto? Y por lo tanto el manipulador ya no apareció al centro, apareció acá. ¿Qué significa eso? Que si yo roto, ya no va a rotar igual que antes, va a rotar un poco como esto. Y se va a escalar no en su lugar, se va a escalar como en una proyección desde ese pivote. ¿Se entiende? Entonces los elementos son eh, objetos, ¿cierto? Que están puestos en un universo y ese universo, ¿cierto? Entrega un dato, un número de su ubicación según dónde está el pivote de ese elemento. Si ustedes quieren rotar algo para crear como por ejemplo numeritos de un reloj, bueno, convendría más cambiar el pivote de esto y hacer control D y de ahí rotarlo
control D, y de ahí rotarlo, control D, y de ahí rotarlo, control D, y de ahí rotarlo, ¿cierto? Porque si lo hacen de la otra manera, con su pivote en el centro, tendrían que moverlo y rotarlo. Moverlo y rotarlo. Entonces esto ya no empieza a ser tan perfecto, ¿cierto? Ya necesitaría tener como una guía, algo específico que me diga, bueno, está bien, estoy realmente duplicando esto como en relación a una circunferencia. Entonces, para modificar un elemento, el punto de pivote es muy, muy fundamental. ¿Se entiende la idea? ¿Vieron? ¿Se vio eso? Sí, sí, profe. Entonces, entre las cuestiones fundamentales es entender que los elementos van a tener un pivote y por lo tanto, desde ese pivote se ejecuta como su transformación. Ahora, ¿dónde están estos elementos? ¿Ya? ¿Dónde yo podría tener una especie de biblioteca, ¿cierto? Donde yo vea los elementos, porque aquí voy a tener, no sé, 100. Supongamos que aquí yo tengo todas estas copias, ¿ok? Y quiero seleccionar o quiero guardar, ¿cierto? O quiero hacer algo con algunos puntuales. Bueno, ¿dónde hay una biblioteca de esto? Es aquí donde dice Windows y donde dice Outliner, ¿verdad? Se abrió acá como un panel y ustedes aquí van a encontrar una serie de elementos que tienen en la escena, que en este caso son todas las primitivas poligonales. Y yo las podría seleccionar también como desde ahí, ¿verdad? ¿Por qué es importante el outliner? Porque, ¿qué pasa si yo quiero tomar todo esto y ordenar todo esto para arriba? Por ejemplo, que todo esto esté como en ese orden, de esa base y se proyecte para acá. Lo que tendría que hacer es tener un elemento que sea como contenedor de todos los demás. Porque si no tendría que darme el trabajo de ordenar uno por uno. Y son hartos. Si se fuesen 100 para allá, estaría toda la tarde tratando de ordenarlos en esa posición. Entonces, en el outliner yo tengo la posibilidad de generar jerarquías, ¿ok? O vínculos. Yo quiero que todos estos elementos estén vinculados a otro grupo. Entonces, existe una manera de, perdón, rápido de agruparlos, que es seleccionar los elementos y presionar control G. Se fijan que apareció como un grupo y dentro de ese grupo ahora están contenidos. Miren, control G lo que hizo fue crear un grupo que es como una cápsula de todo lo que había seleccionado. Si al grupo yo le pongo control más, ahí aparece todos contenidos en ese grupo. Y a ese grupo yo le puedo hacer todo lo que había hecho anteriormente con un modelo. Es decir, lo puedo escalar, lo puedo Profe, mover, Como una capa. ¿sí? Como que junto como una capa. profe, esa opción sin Y lo puedo el... rotar. ¿Escucha? ¿Aló? No, no escuché. Escuché hasta esa opción sin el y nada. Ah, ya. La opción, o sea, sin el atajo, sin control G,
¿En qué parte del menú está arriba? Create grupo vacío. Ah, aquí está, ya. No, lo que pasa es que, a ver, si no fuese con el atajo, tú tendrías que crear un grupo. Espérame. Tú tendrías que crear un grupo, create, ahí está el grupo vacío, ¿cierto? Y te creo uno que se llama null, ¿sí? Sí, Pero ahora tú tienes un elemento y ahí tú tienes que decir, bueno, ¿cuáles elementos pertenecerían a ese? Entonces, lo que tú podrías hacer es, bueno, tomar todos esos y arrastrarlos dentro de este otro. Y eso se hace con el botón medio del mouse. Por ejemplo, los seleccioné acá y entonces en el outliner con el botón medio del mouse los podría a vincular, a ver, así. ¿Te funciona? sí, sí, ahí funciona. Los tomo todos y con el botón medio del mouse lo arrastro y lo pongo como sobre el elemento el cual yo lo quiero y entonces ahí se incorporan dentro. ¿Ok? Serían como de las dos maneras. Crear un grupo vacío y arrastrarlo. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es una jerarquía. Esto, en definitiva, funciona con un grupo, pero podría funcionar con un elemento cualquiera. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo todos estos elementos de aquí los quiero vincular a ese? Que ese sea como el pivote, entonces no voy a hacer un grupo, sino que los voy a vincular a este de aquí. También podría funcionar, ¿cierto? No me acuerdo cuál es ese de esfera 1. Entonces, por ejemplo, si yo los tomo, y así mismo como lo arrastraste al grupo vacío, lo tomo y lo arrastro ahí, entonces ese va a ser el contenedor de los demás. Y funcionaría de la misma manera, ¿cierto? Lo podría escalar y lo podría rotar para cualquier sentido. Yo creo que se utiliza mucho el agrupar las cosas porque es como más ordenado y visualmente uno entiende, ¿cierto?, que el grupo es como un contenedor. Entonces, control G, ya vimos que podíamos mover las cosas, rotarlas y escalarlas. Y como le había dicho antes, si le cambian el pivote con la letra D presionada, podrían entonces rotar desde este punto. El grupo también es como un elemento más. Por lo tanto, vale lo de las traslaciones, lo de su punto de pivote, lo de las rotaciones, lo de la escala, como si fuese un elemento más. Lo único que no tiene forma, no se ve. Pero entonces este es el contenedor al que yo tendría que organizar, ¿cierto? Para poder distribuir elementos en o un grupo grande de elementos en esta como escena, ¿cierto? El outliner entonces es fundamental, ¿cierto? Para hacer esta selección de elementos porque voy a tener varios seguramente en mi área de trabajo. En relación al channel box, hay una cuestión importante, ¿cierto? Que creo que es lo último que voy a explicar. Porque, primero que todo, podría desaparecer si es que ustedes activan cualquiera de estas otras herramientas, ¿ya? El channel box siempre se va a activar cuando ustedes presionen ese icono, el que está aquí abajo del candado, en la esquina superior derecha, ¿ya? El que tiene como tres hojitas. Si ustedes
si ustedes observan acá, si yo muevo el objeto, o lo escalo, lo roto, vamos a tener valores. ¿Sí? Pero si ustedes toman los componentes de ese objeto y hacen una modificación, esto va a quedar tal cual está en este punto. ¿Ya? Porque cuando uno hace F8, uno ingresa, ¿cierto?, a la opción de modificar la forma del elemento. El elemento es el que tiene estos valores, pero es independiente de su forma. Es decir, si yo muevo esto para... Si yo tomo los componentes, todos los componentes, y los escalo, cuando vuelva con F8 al modo de el objeto, la escala sigue estando en 1, ¿cierto? En cambio, si tomo el objeto sin ingresar al modo de componentes y lo escalo, me arroja un valor. ¿Se entiende esa idea? Cuando yo entro a un ¿cómo se llama? A los componentes, lo que yo estoy haciendo es entonces alterar la forma y no el elemento. Por lo tanto, por eso aquí no me arrojó valor. Funcionó con la escala, pero si miren, si yo por ejemplo tomo los vértices, pongo F8, digo que quiero seleccionar vértices, tomo los vértices y los muevo, cuando vuelva a presionar el F8, ¿qué pasó? No hay ningún valor en la traslación. Y el pivote no quedó aquí, quedó como era originalmente. Como que nunca se moviera así. Sí. No se mueve, es porque la forma la estoy alterando. Claro. ¿Se entiende un poco? Entonces sería como otra manera de ajustar un pivote, por ejemplo, o si yo tengo un pivote definido y el elemento lo quiero mover un poco más arriba porque tiene que estar así, bueno, podrían hacer eso. Tomar los componentes, mover los componentes y después volver al objeto. El pivote nunca se movió y nunca se transformó. ¿Ok? Entonces hay una diferencia importante entre cuando uno opera con el objeto y cuando opera con la forma del objeto. Que es como lo más complicado al principio, donde la gente, cuando empieza a tratar de modelar algo más complejo, pierde un poco la orientación, porque dice, si lo estoy escalando, ¿por qué no salen valores? ¿Cierto? Y miren, y aquí yo podría hacer cualquier cosa, podría cambiar como la orientación del objeto, vuelvo al componente y el manipulador sigue estando como si no hubiese hecho nada, con esa como diagonales. Y por último, importante, cuando yo haga esto, voy a volver a 0 y a 1, que es como lo normal. Cuando yo, por ejemplo, haga esto, de la rotación, ustedes van a ver unos ejes, ¿cierto?, que se pueden acomodar al objeto o se pueden acomodar a la escena. ¿Para qué me serviría esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi elemento yo lo tengo que ordenar linealmente para arriba, pero así, torcido? Que esa caja esté torcida, pero hacia arriba. ¿Ok? Y el manipulador está como en esa dirección, entonces me sería fácil, ¿cierto? Control D y lo muevo para arriba. Control D y lo muevo para arriba. Pero ¿qué pasa si el manipulador no está hacia arriba y está así?
ya no sería tan fácil, porque si lo duplico, tendría que mover para allá, para acá. Y ahí ya empiezo a tener una variación, para allá, para acá. ¿Se entiende eso? Entonces, el manipulador de un objeto, en cualquiera de sus operaciones, ya sea para la traslación, para la rotación o para la escala, se va a modificar presionando la tecla W y el botón izquierdo del mouse. Este menú que aparece se utiliza un montón porque si se fijan arriba dice simetría, y cuando yo modelo algo, o muchas veces los modelos son simétricos, modelo un lado y se replica en el otro, para eso sirve, o para esto que le estoy diciendo, que el manipulador esté según la rotación del objeto, o la orientación del objeto, o de la escena, que en este caso es Word. Si yo lo pongo en Word, W, botón izquierdo, y lo pongo en Word, el manipulador se ve igual que los ejes que están ahí, que sería en X para la profundidad, en Y para la altura, y en Z, en este caso, para... Bueno, ese es para atrás y para adelante. El Z es para la profundidad, para atrás, para adelante. El X es para los lados y el Y es para arriba. Y W, botón izquierdo, si lo quiero como el objeto. Word y Object son las dos opciones como más importantes en las que yo podría necesitar poner el modificador para poder acomodar esto o distribuir esto en un escena, en un lugar, en un espacio. ¿Se entiende? Son hartas cosas. Son hartas cosas importantes. Que hay que tener como en cuenta antes de empezar a enfrentarse a un ejercicio de modelado, por muy sencillo que sea. Porque si yo no tengo claridad en cómo ajustar el manipulador, puede tener dificultades en algo muy elemental que es como acomodar el objeto para algún lado cualquiera. O si tengo que replicar algo e invertirlo en no una sola unidad, sino que varias, el tema de agrupar, ¿cierto? O emparentar también es fundamental. Los pivotes es fundamental, y el tema de comprender qué pasa con los componentes y qué pasa con el elemento cuando se trata de modificar su estructura.